En el contexto, el tema que voy a tocar a continuación se da una coincidencia con la fecha de ayer, porque vamos a hablar de Israel, vamos a hablar de este nuevo nivel de tensión muy lamentable, muy preocupante, con saldo incluso de pérdida de vidas entre Palestina e Israel. Y es que ayer, por eso hablo de una coincidencia, ayer se cumplieron 75 años del retiro del ejército británico del Estado de Israel, dentro del proceso de nacimiento del Estado de Israel, reconocido así por la Organización de Naciones Unidas. Y lamentablemente esta fecha coincide con lo ocurrido en las últimas horas, en las que el Servicio de Emergencias de Israel informó este 11 de mayo que al menos una persona murió y 5 resultaron heridas luego de que un cohete lanzado desde Gaza impactara cerca a Tel Aviv. Horas antes, nuevos ataques aéreos israelíes dejaron 3 personas muertas en el enclave palestino, incluido un comandante de la Yihad Islámica, por lo que ascendió a 28 el número de palestinos muertos esta semana, entre ellos 5 niños en medio de la mayor escalada en meses entre las dos partes. Vía Zoom nos vamos ahora a Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra Kevin Ari Levin. Él es sociólogo, docente, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África de Columbia University. Kevin, gracias por atendernos. Desde Caracas te damos los buenos días para el Caribe, para Latinoamérica. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Kevin, tu lectura a los hechos recientes entre Israel y Palestina. Bueno, creo que en cierto sentido podemos considerar que lo que pasó fue una victoria moderada para el Estado de Israel, fue una victoria también moderada para Hamás y fue un retroceso para la Yihad Islámica Palestina. Creo que en este sentido el principal interés de Israel en entrar a este operativo era mostrar que tienen la capacidad de responder ante los ataques. Israel esperó hasta que se lanzaran exactamente 100 cohetes contra su territorio para anunciar el comienzo de una operación que llamó Escudo y Flecha, Magen Vajetz en hebreo. Y recordemos que este operativo empezó, estos cohetes empezaron como respuesta a la muerte de un prisionero de la Yihad Islámica Palestina que murió después de un récord de días como parte de una huelga de hambre en una prisión israelí. El objetivo de Israel era intentar hacer un operativo lo más quirúrgico posible, atacando a la Yihad Islámica Palestina, pero sin involucrar a la organización mucho más grande y poderosa que es Hamás. Y ahora, si se cumple el cese al fuego, todo indica que eso sucedió. Y esto también lo hizo en un contexto en el cual muchos dudaban de la predisposición de Israel de defenderse, debido a los serios problemas de política interna que viene atravesando la sociedad israelí en los últimos meses y el debilitamiento de la coalición gubernamental. Bueno, Israel demostró que eso lo podía hacer sin involucrar demasiado a otros actores de la región, así que se sostiene, los israelíes pueden considerar que fue un éxito, por supuesto, es un éxito táctico, no hay nada estratégico acá y volvimos a una situación muy parecida a la del comienzo y difícilmente esto sea el último operativo militar que veamos en este conflicto. ¿Qué te hace pensar esa última hipótesis que acabas de citar? Bueno, en realidad nada cambió a largo plazo. Hace tiempo que Israel, frente a la imposibilidad de sentarse a negociar con los palestinos, y tampoco hay un liderazgo palestino que esté demasiado predispuesto a hablar con Israel, entonces lo que le queda a Israel son estas operaciones que muchos analistas llaman podar el césped, es decir, ingresar a la Franja de Gaza, ocasionalmente a Cisjordania, pero principalmente a la Franja de Gaza, donde está hoy en día el arsenal que se utiliza contra Israel, cortar con la capacidad de algunas de estas organizaciones, a veces Hamás, a veces la Yihad Islámica Palestina. Últimamente hay cierto énfasis en la Yihad Islámica, que es mucho más débil que Hamás. Se le corta la capacidad de la organización de operar contra Israel por algunos meses, tal vez años, y después Israel vuelve. ¿Cambió la situación de los palestinos? No, a menos que contemos en esto la destrucción de infraestructura, de edificios y demás, que eso lo hace más difícil las condiciones de vida en la Franja de Gaza. Y después la situación entre los israelíes y los palestinos sigue exactamente igual. No hay ningún proceso de democratización entre los palestinos, no hay ningún proceso que acerque
a los israelíes a la mesa de negociación, no hay ningún tipo de presión internacional, en este caso podríamos pensar en Estados Unidos que intente influenciar a ambas partes para sentarse a negociar juntas, entonces volvemos a una situación muy parecida a foja cero, digamos, al día antes del operativo. Oye, qué interesante recuento. Y te pregunto, Kevin, amigo, estamos escuchando y viendo a Kevin Ari Levin, sociólogo, docente, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África de la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Por qué crees tú que ha entrado en una suerte de limbo o de vacío la figura de una mesa de negociación o incluso, como lo citas, de la presión internacional a la buena pro de procurar la reactivación del diálogo? Mucho ha pasado en este conflicto. Recordemos, ustedes hablaban de los 75 años desde la creación del Estado de Israel, otro hito que también tenemos que tener en cuenta. Se están por cumplir 56 años desde la Guerra de los 6 días, que cambió la cara del conflicto en 1967. Y todo esto llevó a que en las últimas décadas el conflicto se convirtiera en un conflicto profundamente asimétrico. Esto quiere decir que para los israelíes el conflicto no es algo que se vive día a día, salvo una vez cada año, cada 2 años, cuando hay un operativo militar, y hay un incentivo relativamente bajo para sentarse a negociar. Es decir, muchos israelíes consideran que el riesgo de llegar a una solución negociada con los palestinos es más grande que las ventajas que podrían recibir de este acuerdo. Veamos, por ejemplo, lo que pasó estos últimos días en el operativo militar. Murieron 2 personas dentro del territorio israelí, una de las cuales era un palestino de la Franja de Gaza que vivía en territorio israelí, y en comparación con las víctimas y el daño material sufrido por los palestinos, Israel perdió muy poco por involucrarse en este enfrentamiento. Y esto es algo que es una tendencia que solamente se va a reforzar entre la cúpula de hierro que intercepta todos los misiles que los palestinos lancen sobre Israel, con el nuevo sistema defensivo que se llama la Onda de David en hebreo, y ambos sistemas combinados. La realidad es que la población civil de Israel está bastante bien, a menos que esto se convierta en una oleada de atentados contra la población civil, como vimos en los últimos años, con personas que salieron a apuñalar y demás, pero que esta vez no sucedió. Los israelíes no viven el conflicto de forma cotidiana. Entonces, la pregunta es cuántos israelíes están hoy dispuestos a sacrificar ese orden imperfecto por un escenario desconocido, que es ofrecerles a los palestinos territorio y crear un Estado palestino y sentir entonces que su situación de seguridad está amenazada. Y la verdad que son pocos. Lo que vemos en el escenario de las últimas elecciones israelíes que se hicieron el 1 de noviembre es que las opciones de izquierda dentro del Parlamento israelí, y recordemos que la izquierda es en Israel quienes están más dispuestos a negociar y quienes hablan de la necesidad de un Estado palestino, la izquierda salió bastante debilitada porque son cada vez menos israelíes que consideran que están dadas las oportunidades para crear un Estado palestino o que incluso es necesario. Y entre los palestinos hay una falta de fe absoluta en su liderazgo. Mahmoud Abbas cumplió hace poco 86 años, si no me equivoco, está en su año número 17 de un mandato presidencial de 4 años, o sea que está por fuera de cualquier tipo de excusa para el prolongamiento de su mandato antidemocrático, y los palestinos ven que su situación no solamente no mejora, sino que empeora, tanto por su presidencia internacionalmente reconocida en la figura de Mahmoud Abbas, como con otras figuras políticas como Hamas, que tan solo ha llevado destrucción a la Franja de Gaza. Y en el medio tenemos una administración estadounidense que en el pasado, con Obama, tenía motivaciones para pacificar la región de Medio Oriente, pero que hoy parecería que no tiene dientes, no tiene visión de política exterior a largo plazo, y que en todo caso, pues, si la tiene, está enfocada en otras regiones. Entonces, hay una motivación muy baja, nadie está ofreciendo incentivos de afuera para ofrecer una solución a largo plazo, y de parte de Israel le está yendo bastante bien administrando el conflicto. Que administrar el conflicto es algo muy diferente a resolverlo. De hecho, podríamos decir que son opuestos polares. Oye, Kevin, qué interesante escucharte. Muy agradecidos por ello. Esperamos seguir contando contigo. Un gran abrazo desde Caracas para América. Un placer, les mando un abrazo. Kevin Ari Levin, sociólogo docente, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África de la Universidad de Columbia en Nueva York. Volveremos.